ejercicio consta de una fuente de 5 volts, una fuente de 9,2 volts y bueno, resistencia de 120-240 y una resistencia de 1 kilo. Lo que se pide es entonces calcular cuánto mide el amperímetro. Por supuesto, calcular cuánto mide el amperímetro aplicando entonces el método de superposición. El método de superposición plantea lo siguiente, que la lectura del amperímetro va a ser igual a ¿qué? A la lectura del amperímetro con el aporte de la fuente de 5 volts más la lectura del amperímetro con el aporte de la fuente de 9,2 volts. Claro, este es el método de superposición contextualizado en el ejercicio. En realidad, el teorema de la superposición lo que plantea es que el aporte de la variable, es decir, el valor final de la variable que quiero calcular es el aporte de cada una de las fuentes que estén conectadas en el circuito. Por supuesto, si el circuito tiene fuentes dependientes que dependen de alguna variable de control, no la puedo pagar. Ni puedo perder entonces la variable de control. Las que puedo apagar son las fuentes dependientes con lo mismo que hemos estudiado en la clase. Las de corriente como un cortocircuito, las de corriente como un circuito abierto y las de tensión como un cortocircuito. Bien, dicho esto, vamos entonces a calcular primero el aporte de cualquiera de las dos fuentes. Que aquí el que tengo es el de la fuente de 5 volts. ¿Cuál sería entonces el circuito equivalente? Repito, como una fuente de tensión, debemos entonces cortocircuitar esta fuente, sustituirla por un cortocircuito. Que vamos a ver en el laboratorio, y ahí me estoy adelantando un poco, vamos a hacerlo de dos formas. Primero, vamos a cortocircuitar la fuente, y después entonces vamos a desconectarla y reconstruir el circuito sin la fuente. Y vamos a ver entonces qué sucede. Y de ahí entonces la utilidad de seleccionar el modelo. Si la utilidad de los ingenieros electricistas o en la ingeniería de manera general, de tener un buen modelo, un modelo lo más real posible. Lo vamos a ver en el laboratorio. Bien, cortocircuito, fuente, el amperímetro, disculpe, vamos a tomar el sentido de la corriente total así. Y a partir de ahí ya tenemos que ser consecuentes con este sentido para que el ejercicio es decir, en cada uno de los circuitos equivalentes no podemos cambiar el sentido de la corriente. Un K, ¿sí? Un kilo ohm, 120. Disculpe, como es la parte de 5 volts, la que tenemos que sustituir por un cortocircuito para de 9,2. Bien, aquí es muy fácil, ¿no? Paralelo, serie. ¿A qué sería igual la corriente que está circulando por aquí? Y la corriente, debido a la fuente, sigo con la misma nomenclatura, de 5 volts va a ser igual a ¿qué? A la tensión 5 sobre 1000 más el paralelo de 120 y 240 da 80. Recuerden, 120 por 240 entre 120 más 240. 80. Y eso me dio como resultado 4,6 miliamperios. De igual forma, podemos calcular entonces la aporte de la fuente de 9,2 volts. Fíjense que ahora que el circuito equivalente va a cambiar un poco, porque entonces ahora la fuente que tenemos que cortocircuitar es la de 5 volts. Un K. Y tenemos que calcular la corriente en este sentido, que fue el mismo sentido que tomamos originalmente. ¿Qué podemos aplicar aquí? De
la técnica que hemos estudiado. Muy fácil. Fuente de tensión real, podemos transformar la fuente de corriente real. Y nos quedaría de esta manera el circuito equivalente. Voy a borrar este pedazo de circuito para entonces poder hacer el circuito equivalente. Ya voy a poner aquí por una esquina que el aporte de la fuente de 5 volts fue 4,6 miliamperes. Ahora aquí, circuito equivalente sería K incluso podemos entonces ya ir transformando el circuito un poco. Tenemos aquí la resistencia de 120 ohms en paralelo con una resistencia de 240 y con una fuente de corriente que va a tener este sentido, cuyo valor va a ser que 9,2 entre 240 amperes. Lo voy a dejar así porque va a ser más fácil para trabajar. Voy a separar aquí para no confundir. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí para calcular la corriente que está circulando por el amperímetro? ¿Qué ley o qué principio? Un divisor de corriente. Pero como tenemos 3 resistencias en paralelo, entonces debemos trabajar con ambitancias, no con impedancias. Podemos decir que la corriente que quiero calcular, que es I, que es el aporte de la fuente de 9,2 volts, va a ser igual a la corriente total que entra en el nodo. 9,2 sobre 240 por la ambitancia de la resistencia que quiero conocer la corriente. Fíjense que estas 3 resistencias están todas en paralelo. Por tanto sería 1 sobre 1000 entre las ambitancias totales. Se está viendo entonces esa fuente. Sería 1 sobre 1000, que es la que quiero más la que no quiero, más 1 sobre 120 más 1 sobre 240. Pero ¿qué sucede aquí? Observen el sentido de esta corriente. No está entrando también al nodo. Por tanto, hay que poner aquí un signo negativo. En ese sentido, esa corriente, cuando desarrollamos los cálculos, a mí me quedó igual a menos 2,84 miliamperes. Puedo hacer la salvedad que este signo menos sale del signo de la corriente. Por tanto, ahora, resultado final, el amperímetro va a medir 4,6 miliamperes menos 2,4 o 2,84 disculpe miliamperes. Por tanto, 1,76. Eso es lo que midieron. Entonces, dicho eso, terminamos el ejercicio de la forma analítica. Vamos a